Carlos Viteri Hualinga, candidato asambleísta nacional por Alianza País, está con nosotros, 7:24. Carlos, buenos días. ¿Cómo hace la campaña un asambleísta candidato a nivel nacional? Debe ser bastante difícil, hay que recorrer todo el país. Usted está sin trabajo. ¿Cómo se hace para hacer todo esto? Buenos días, Carlos. Buenos días, país Alipunja. Sí, efectivamente hay que recorrer todo el país y es por eso que nosotros, los candidatos a la Asamblea Nacional, nos hemos organizado en grupos. Ya. En grupos para unir las energías y los esfuerzos, reducir costos, recorrer rutas. Somos alrededor de 4 grupos que vamos a empezar simultáneamente este día, el día sábado. Y pues sí, hasta el día final de la campaña, de tal manera que vamos a recorrer por lo menos una vez cada provincia del país, todos los candidatos. ¿Cómo palpa, cómo siente el sentido de la ciudadanía para este proceso? ¿Cómo recibe el electorado las propuestas en general de todos los candidatos? Mira, Carlos, en esta temporada de pre-campaña he tenido la oportunidad de compartir la visita a varias provincias con compañeros candidatos a la Asamblea Nacional, incluyendo el compañero candidato a la vicepresidencia. La acogida ha sido extraordinaria, un cariño de la gente, un entusiasmo y enormes expectativas. Evidentemente están apoyando los ciudadanos y ciudadanas en su mayor parte, en una mayoría absoluta, la gestión del gobierno, el proceso de revolución ciudadana, de tal manera que ha sido muy grato encontrarnos con los ciudadanos. Pero la pregunta que le hice hace pocos minutos al presidente de la Asamblea, ¿piensa usted que, o comparte el criterio de que la lucha se está centrando específicamente en la Asamblea, en vista, dicen, que de la presidencia ya tiene un seguro ganador? Indudablemente, Carlos, el pueblo ecuatoriano ya tomó una decisión y nos ha mostrado en 8 elecciones consecutivas de que va a apoyar al compañero presidente de la República en la primera vuelta. Eso es indiscutible. Evidentemente es visible también que la oposición política que quiere frenar la revolución ciudadana a toda costa está afilando sus cañones, digamos así, para convertir a la Asamblea Nacional el escenario de la confrontación, y más que de la confrontación, de la conspiración. Ya nos han demostrado hasta la saciedad de que hay una oposición política dispuesta a poner fin, a oponerse a la revolución ciudadana como de lugar. De tal manera que no es nada raro, es visible además que la oposición está buscando tener un control en la Asamblea Nacional, desde allí conspirar, y no nos olvidemos, pueblo ecuatoriano, no nos olvidemos las experiencias nefastas de Paraguay, de Honduras, para reeditar ese tipo de acciones, de golpes disfrazados de conspiración. La amnistía. Una pregunta, el tema de los asambleístas nacionales, ¿cuál cree usted que debe ser el faro de la próxima Asamblea Nacional? Carlos, allí la hoja de ruta de la revolución ciudadana está definida. Necesitamos radicalizar esta revolución ciudadana. Es por eso que están definidas las 10 revoluciones que nos hemos planteado y que nos van a permitir contar con unas leyes a fin de que esta constitución, la mejor constitución del continente, tenga plena vigencia. De tal manera que desde la primera revolución, que es la revolución económica, productiva y del empleo, hasta la 10ª, la revolución urbana, establece una hoja de ruta en donde la acción legislativa tiene que centrarse para asegurar el tránsito hacia pleno, hacia el buen vivir de todos y la radicalización. Carlos, se dice que la minería es el futuro de esta nación, de este país, que ahí están los fondos que requiere el país para su desarrollo. Este ha sido un tema que ha sido muy combatido por un sector de ecuatorianos, entre ellos indígenas y campesinos. ¿Cuál es su criterio sobre esta situación específicamente? Bueno, allí tenemos fundamentalmente estos criterios que han venido pretendiendo cuestionar la política, la nueva política del gobierno nacional, sobre todo en minería. Y en minería tenemos que hablar de una política que anteriormente nunca existió. La minería fue una tierra de nadie, no nos olvidemos Nambija, una tierra de nadie donde ocurrían las peores injusticias y el peor aberración de la actividad humana,
y al mismo tiempo con impactos en el ambiente realmente fatales. Eso ya hemos vivido en el sur de nuestro país. De tal manera que en este gobierno de la revolución de la minería empieza a ser organizada. Hoy tiene una legislación, legislación que hace que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano ha recuperado la soberanía sobre este tema tan importante. Anteriormente no había regalías mineras. Hoy por hoy, se acaba de entregar una gran cantidad a la firma que consiguió el contrato de cobre, ¿no?, para las comunidades. Así es, y es por primera vez en la historia y por decisión política de este gobierno, que las provincias y las comunidades del área de influencia de la minería van a recibir el 60%. Entiendo que usted apoya la minería, pero ¿cómo se hace para convencer a aquellas personas que piensan que la minería sigue siendo cosa de hace 30, 40 años, cuando venía, se depredaba todo, se cogía el material y se iba del país? Carlos, hay un debate que el país ha superado. El debate de si extraer o no extraer, si usar ese recurso o no usar ese recurso. Eso en el pasado tenía sentido. Tenía sentido desde el punto de vista de que las políticas, sean estas hidrocarburíferas y no se diga la minería, se hacían sin ningún tipo de consideración del impacto de las actividades en el ambiente y en la vida humana. Experiencia de eso tenemos casi 4 décadas de una nefasta actividad hidrocarburífera, que en el caso de la Amazonía dejó únicamente la contaminación, la basura y la muerte. ¿Ya? Lo mismo ocurrió en la minería. Hoy por hoy tenemos la mejor constitución del mundo que asegura los derechos de la madre naturaleza, los derechos individuales y colectivos. Tenemos una legislación que exige los más altos estándares de cuidado ambiental. Y el otro aspecto fundamental, tenemos políticas de una genuina y real participación de los ciudadanos, tanto en la formulación de un proyecto minero, cuanto en los beneficios que este genera. Anteriormente esto no existió. Sí. De tal manera que eso nos marca un cambio absolutamente radical y hace posible lograr aquello que ha sido debate en otras partes. Conciliar un programa, un proyecto de explotación de la minería con las necesidades de conservación y la participación de los beneficios. Última pregunta. Eso lo podemos lograr y en este país vamos a ser el primero en inaugurar esta fórmula posible de convivencia entre la economía y la conservación. Una última pregunta y le doy 30 segundos porque ya el Chato me está mirando mal acá atrás, que él también dice que quiere hablar sobre su provincia, Loja. Esta constitución, como ninguna otra, ha permitido una variedad en cuanto al origen de los candidatos. Hay indígenas, campesinos, afroecuatorianos. ¿Qué siente usted al participar en este proceso y con esta constitución que le permite presentar su propuesta como cualquier ecuatoriano al país? Carlos, para mí es un honor estar participando como candidato a la Asamblea Nacional. Efectivamente, yo me considero un ciudadano revolucionario, no de ahora, sino desde mi adolescencia, en donde he sido partícipe de hitos fundamentales de la lucha social, de la lucha de los más excluidos en nuestro país. De tal manera que soy parte de los fundadores de organizaciones importantes como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la misma CONAIE en sus épocas de organización con enorme representatividad y con una identidad política propia, pero al mismo tiempo me siento uno de los proponentes del concepto del Estado plurinacional e intercultural. De hecho, soy parte de la generación de dirigentes que planteó aquello, que hoy por hoy constituye una de las principales características de nuestro Estado. Y el otro aspecto fundamental, a mucha honra he propuesto el concepto del summa causa y el buen vivir, que es el paradigma al que transitamos hoy. De tal manera que toda esa experiencia quiero poner al servicio de la Asamblea Nacional. Esta es la organización política, Alianza País, la organización política moderna, plurinacional e intercultural. De tal manera que hoy sí, la participación en política es un hecho democrático que no excluye absolutamente a nadie. Gracias. Carlos Viteri Hualinga, recuerden, candidato a asambleísta por Alianza País, candidato nacional. Con la de activa y amor, con la I de independencia y en la S sobre